Vamos a un minuto entonces ahora a los que se oponen y Ujú. un plebiscito para el Sí, 4 un de agosto. A pre-referéndum ver, para el hablemos, 4 de agosto. para recordar, estamos hablando con la profesora Alejandra Colet Spinetti, profesora de literatura, que preside el organismo Colectivo Trans del Uruguay. colectivo Trans del Uruguay. Contanos entonces ahora, Colet, ¿cuál es la argumentación de estos diputados que se oponen a esta ley y proponen un plebiscito? Bueno, en primer lugar hay que decir que quienes se oponen a la ley pertenecen a las iglesias neopentecostales Misión Vida y Dios es Amor. Primero que nada esto, ¿no? Perdón. Perdón, pero el tiempo hace estragos a la garganta de una. Sí. Primero esto. Segundo, también decir que estas personas, por ejemplo, tienen una mirada biologicista determinante. Ellos alegan que el cerebro no se autopercibe, sino que nacemos con un sexo, ¿no? Y en realidad nosotros nacemos con genitales que después convencionalmente están unidos a un sexo que la humanidad instaló por convención, ¿verdad? Es decir, si tiene pene, si es varón, si se tiene vagina, si es mujer. Eso es una convención para categorizar. Ellos alegan que no existe tal autopercepción y que nosotros elegimos ser trans. Y en realidad nadie elige, porque ¿cómo vas a elegir transitar un género por el cual tienes que luchar por tus derechos, ¿no? Perdón. Entonces, primero que nada eso. Segundo, ellos sostienen que se van a operar, que la ley se mete con la patria potestad. Y hay que entender que si existe el Instituto de la Patria Potestad, un Estado no va a ser tan incoherente, tan contradictorio de promulgar leyes, ¿no? Que vayan contra lo que el propio Estado reconoce, ¿no? Que es inconstitucional. Porque ellos dicen que la ley permite que los niños se operen. El artículo 10 de la ley sí habla de las intervenciones quirúrgicas y dice en su tercer párrafo que en el caso de los menores de edad, las intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles en menores de 18 años, para ello la autorización de los padres es precepto. Es decir, que si no existe la autorización de los padres, no pueden hacerlo por ninguna vía. De hecho, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que está aprobado también en el Uruguay, dice que, por ejemplo, en el caso de interrupción voluntaria del embarazo, en otros casos, los niños pueden ir ante los tribunales. La ley es menos permisiva que el Código de la Niñez y la Adolescencia y dice no, sin la autorización de los padres no pueden hacer nada. ¿Ah? Y eso mienten diciendo esto. Dice también que es una ley engañosa, que es una ley mentirosa, con lo cual en realidad están insultando su propio puesto, porque entonces están diciendo que los parlamentarios, y ellos son parlamentarios, lo que hacen votaron una ley que nos miente, entonces se están tratando a sí mismos de mentirosos, ¿no? Lo que sí permite la ley es en el cambio de nombre y sexo registral y en los procesos de armonización, la ley se adecua a la reglamentación vigente. Es decir, en el caso que los padres de menores de 18 años, y hago una acotación, en el Uruguay debido al Código de la Niñez y la Adolescencia, se consideran menores de 18 años con voluntad progresiva
a aquellas personas de 12 a 18 años. Quienes tienen menos de 18 años, de 12 años, son considerados incapaces para el Estado y para las instituciones legales. Por lo tanto, no tienen voluntad. Entonces dice que en esos casos de cambio de nombre, de organización, si los padres se oponen, el menor puede ir a los tribunales, ¿no? Pero también pensemos que para eso el menor necesita un representante legal. Para tener un representante legal, es decir, un abogado, necesita tener dinero para contratarlo, que el adolescente tiene independencia económica. Puede tener uno de oficio, pero también el Código del Proceso, en su artículo 404, dice que cuando suceden estas cosas, para otros casos, no para la ley, para otros casos, porque el Código del Proceso, el Código de la Niñez y la Adolescencia son anteriores a esta ley, dice que el juez está obligado a llamar a todas las partes, o sea que el juez va a llamar a los padres, ¿no? Y les va a comunicar lo que él está haciendo. Y los padres, de acuerdo al Código del Proceso, los padres pueden impugnar y apelar ese procedimiento e incluso apelar la decisión del juez. Por lo cual, en la práctica, estos procesos frente a los tribunales llevan muchísimos años. Entonces, en vista de todo el dinero y en vista de la cantidad de años que te lleva hacer un proceso frente a los tribunales, y que yo no creo que un adolescente, una persona menor de 18 años quiera meterse en estas cosas, en realidad es más cómodo esperar hasta los 18 años, a los 18 años. Claro. Colette, y esto es entonces el 4 de agosto esta gente convoca a un plebiscito para la derogación de la ley. No, el 4 de agosto hay un pre-referéndum para votar si se quiere un referéndum para derogar esta ley. O sea, en realidad el 4 de agosto es un pre-referéndum no obligatorio, y en realidad lo que se vota es una única papeleta, y lo que se vota es si quiere un referéndum. 4 de agosto no se pone en tela de juicio la ley. Okay. Eso también hay que aclararlo. Es interesante, claro, es interesante además esta última declaración de Monseñor Sturla, que deja en libertad a la Grey católica, ¿no? Bueno, a ver, ahí también hay intereses, ¿no? Yo no creo en la bondad de Sturla, cuando siempre estuvo como dando para atrás. A ver, está bien, está bueno el simbolismo, ¿no? Y está bueno que haya salido a hacer esa declaración. Pero también hay que pensar que en Latinoamérica y el Caribe, estas iglesias neopentecostales han tenido un gran avance, se han metido en la política, en la sociedad, y tenemos el caso emblemático de Brasil, ¿no? Donde sabemos la vinculación. Primero, Brasil tiene una bancada evangelista, que fue quien tiró a Dilma, y por el otro lado, Bolsonaro está absolutamente aliado a estas iglesias. De hecho, cuando asumió la presidencia, inmediatamente después fue a dar un discurso a una iglesia neopentecostal, porque hay muchas iglesias evangelistas y muchas iglesias pentecostales, como los metodistas, los valdenses, etcétera, que están a favor de la comunidad LGTB. Entonces también es de justicia, y ellos me lo han aclarado personalmente, no decir pentecostales ni evangelistas, sino decir neopentecostales. Colette, ¿cuántas organizaciones hay del grupo LGTB en Uruguay? Somos unas cuantas, yo no he sacado la cuenta aún, pero somos unas cuantas. En Montevideo, por ejemplo, colectivos trans, solo de Montevideo hay dos, organizaciones trans. Nuestro colectivo es nacional, nosotros tenemos
de integrantes, que el 80% de nuestros integrantes son del interior del país, por eso nuestro colectivo es nacional y somos mujeres y hombres trans dentro del colectivo. Así que, pero digamos, en cada territorio, en cada departamento, por lo menos un colectivo LGTB hay. O sea que supongamos que son 19, ¿verdad? Y más 5 o 6 de Montevideo. Colette, ha sido realmente un gusto conversar contigo y este es el primero de algunos encuentros que vamos a tener porque nos interesa seguir profundizando el tema desde Buenos Aires. No. Entonces te agradecemos mucho, Colette, esta intervención. Muchísimas gracias a vos y bueno, un gran abrazo a los paisanos y paisanas que están por Buenos Aires y por Argentina y que te escuchen. Así que bueno, a las órdenes siempre y cuando quieras estamos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Chao.